Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Antes de comenzar con la sesión, por favor, les pido que levanten la mano si es que me están escuchando adecuadamente, por favor. ¿Me confirman si están escuchándome, por favor? Profesor. No entendí. No entendí. Sí, profesor, sí se escucha. Ok, perfecto, sí. Muy bien. ¿Pueden por favor intentar levantar la mano? Parece que la herramienta nuevamente se ha desactivado. ¿Me comentan, por favor? Intenten levantar la mano. Ah, sí se puede. Ok. Listo, ok, gracias. ¿Se visualizan las diapositivas, jóvenes? Sí, profesor. De acuerdo. Ok, gracias, jóvenes, gracias. Entonces vamos a proceder ya a hacer la retroalimentación de la sesión anterior para poder comenzar de lleno ya con los temas correspondientes a esta semana, ¿no? Y bueno, la sesión anterior estuvimos viendo algo muy interesante. A ver. Ay. Ok. Estuvimos viendo algo muy interesante que era justamente pues hacer un balance de BRICS, ¿no? Y poder determinar cuáles son los componentes que nos van a servir a nosotros para poder determinar, digamos, una formulación de nuestro producto, para saber las cantidades exactamente de cuánto vamos a usar de cada insumo o materia prima para poder elaborar una determinada cantidad de producto terminado, ¿no? Tomando en cuenta, pues, las métricas de nuestro proceso, que básicamente son la eficiencia, las mermas, etc. Entonces, habíamos hecho un balance así de manera muy general de los grados BRICS, y pues les pedí que ustedes me envíen un trabajo respecto a un nuevo proceso diferente al que habíamos desarrollado, y que hagan pues ustedes un balance, ¿no? He recibido los trabajos, nuevamente hago la acotación, los que están participando activamente del envío de los trabajos y las tareas y las intervenciones están teniendo una calificación bastante interesante respecto a los que no lo están haciendo, ¿ya? Respecto a los trabajos que ustedes me han enviado, tengo que decirles que solamente aproximadamente el 50% del salón ha enviado su trabajo, ¿sí? Y resulta que no han justificado de ninguna u otra forma el por qué no se ha enviado trabajo. Entonces, yo no tengo ningún tipo de información que me permita valorar, ampliarles un poco el plazo, o saber, pues, si es que de repente han tenido algún inconveniente para poder desarrollar los contenidos. Los que sí lo han enviado, lo han desarrollado muy bien, pero los que no lo han hecho, yo no tengo conocimiento de cómo es que están avanzando en el curso. Y ahí estamos en un problema, porque para el docente no tener conocimiento, eso se va a tener que ver reflejado en los registros, y yo no quisiera que nadie se perjudique en realidad por de repente algún problema de fuerza mayor. Sin embargo, nadie me comunica nada. Este es el problema. Ustedes, jóvenes, cuando les hago preguntas abiertas y les dejo aquí el chat y la videoconferencia para que ustedes hagan sus preguntas, tienen que hacerlas, pues, jóvenes, no se queden callados, porque de lo contrario, yo estoy asumiendo de que ustedes están perfectamente alineados con lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, que quede registrado, y lo estoy comentando en público, que solamente el 50% del salón ha enviado su trabajo desarrollado, que por cierto lo han desarrollado bastante bien, ¿sí? El otro 50% no solamente no ha enviado su trabajo, sino ni siquiera ha hecho señales de humo, es decir, ni siquiera ha preguntado cómo hacerlo,
o ni siquiera ha avisado que no lo iba a hacer porque no podía conectarse al internet, etcétera, etcétera. No han dicho nada, ¿sí? No han dicho nada. Sin embargo, en los registros de asistencia de estas sesiones, yo he tenido días que se han registrado 32 hasta 34 asistentes. Entonces, eso no guarda relación con el trabajo, pues, que están presentando. Indistintamente de ello, jóvenes, yo les quiero hacer esta recomendación de que puedan, pues, ponerse al día, integrarse a los demás grupos que están enviando constantemente sus trabajos, los que no lo están haciendo, obviamente, para, pues, nivelarse, ¿no? Ya que recuerden que este curso es uno de los más importantes de toda la carrera, ¿sí? Es uno de los más importantes de toda la carrera y por ende, ustedes deben manejarlo bien, deben manejarlo bien. Y reiterar mis felicitaciones para los que sí, efectivamente, han estado presentando a tiempo, participando de las clases, comentando, aunque sea respondiendo a las preguntas rápidas que yo estoy dando aquí en la conferencia, pues todo eso está siendo valorado, jóvenes, ¿sí? Recuerden, por favor, que para ustedes nos encontramos en la semana, si no me equivoco, 5, ya correspondería la evaluación, ojo, ya estamos prácticamente a puertas de la evaluación. De hecho, la próxima semana, para el curso de procesos de fruta, voy a tomar una evaluación, pero no la vamos a tomar el día martes, sino el día viernes, ¿sí? Como también tener un poco más de holgura en el tiempo y que ustedes no se vean saturados con otros cursos, ya que los viernes tenemos prácticamente toda la tarde disponible para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente lo que hicimos la sesión anterior fue hacer este balance, ¿no? Sin embargo, ya ustedes, pues, previamente, en las sesiones anteriores, con ustedes hemos desarrollado lo que son los POEs a grandes rasgos, lo que son las BPM a grandes rasgos, porque no corresponde al curso tampoco. Estamos haciendo balances de materiales, hemos hecho flujogramas, sí, y nos falta ver otra parte muy importante que tiene que ver con el control de los procesos, ¿sí? Y me estoy refiriendo al plan HACCP y al control estadístico de procesos, ¿sí? ¿Por qué es muy importante estas dos partes? Porque son exclusivamente las que nos van a garantizar que nuestros procesos están controlados y que estamos cumpliendo con las especificaciones de inocuidad alimentaria que requiere nuestro proceso, ¿sí? Por ende, es muy importante que desarrollemos estos contenidos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar netamente ya a lo que les estoy mencionando. Si hubiera alguna pregunta hasta el momento, por favor me la hacen saber, ¿sí? Simplemente escriben en el chat y yo leo su pregunta. Y de lo contrario, pues vamos avanzando con el contenido porque hoy sí tenemos bastante contenido programado, ¿sí? Muy bien. Entonces, la sesión de la semana 5 la vamos a dividir en dos partes. Lo primero que vamos a tocar es el sistema HACCP. Y para esto quiero hacer mención de que, si bien es cierto, este tema es un tópico, digamos, que debe estar contenido en el curso de control de calidad de manera obligatoria, pues de todas maneras, como probablemente todavía no hayan llegado al plan HACCP o al sistema HACCP, yo voy a hacer una introducción, digamos, una revisión rápida de lo que es el sistema HACCP, porque lo necesitamos para los procesos. No es porque yo me esté queriendo de repente insertar pues, en un curso que no me corresponde, sino que nosotros necesitamos conocer el sistema HACCP para poder controlar nuestros procesos, ¿sí? Y de esta manera, pues, voy a tocarlo de manera muy, digamos, general, y se supone que ustedes ya en su curso de control de calidad lo van a desarrollar ya de una manera más detallada, ¿sí? Yo me voy a centrar en lo que es importante para nuestro curso y en lo que es importante para controlar nuestros procesos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces entramos a
ver los contenidos que corresponden al sistema HACCP. Y para empezar, jóvenes, ¿qué significa sistema HACCP? Y ustedes van a poder apreciar ahí dos dibujitos que significan exactamente lo mismo, ¿sí? El dibujito de la izquierda, las siglas están en inglés y el dibujito de la derecha están en español, ¿sí? HACCP significa en inglés Hazard Analysis Critical Points Control, ¿sí? Y para nosotros, APPCC, que sería el HACCP, pero en español, sería Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, ¿sí? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, prácticamente, los dos contenidos, tanto en inglés como en español, significan lo mismo. Es lo mismo, solo es una traducción. Pero ya nos va dando un indicio de qué es lo que nos está, o de qué se trata este HACCP, ¿no? Que es, digamos, que una terminología más conocida a nivel internacional. Si ustedes hablan de HACCP en inglés o en español, les van a entender. Si ustedes hablan de APPC, les van a entender probablemente en español algunos, pero la gran mayoría no les va a entender. Entonces, por eso estandarizamos HACCP como la palabra para definir a este sistema, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve o con qué está relacionado el HACCP? Ya lo dice el gráfico, está relacionado con hacer un análisis de los peligros que pudieran existir en nuestro proceso, ¿sí? Y también de los puntos críticos de control, que básicamente vamos a desarrollarlos, digamos, de una manera un poco más específica en un momento, pero en resumen sería aquellas etapas del proceso o controles del proceso que son necesarios para que nuestro proceso se garantice desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y de las características mismas del producto, de tal manera de que no ocurra un problema que podría deteriorar pues nuestro resultado, digamos así, del producto terminado. Entonces, digamos que si lo queremos ver desde un punto de vista como una traducción, es lo que les acabo de decir. Pero vamos viendo para qué sirve y cómo surgió, cómo existió este HACCP, ¿no? El HACCP es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. ¿Sí? Recuerden, por favor, en el chat les pido que me coloquen qué era inocuidad alimentaria, por favor, si recuerdan. ¿Qué era inocuidad, jóvenes? En el chat, por favor. ¿Qué es la inocuidad, jóvenes? ¿Cuándo un alimento es inocuo? A ver, escriben. ¿Cuándo un alimento es inocuo, jóvenes? Esto ya seguramente lo han visto conmigo, pero también lo han visto en seguridad e higiene definitivamente, y en control de calidad también. Tienen que haberlo visto. ¿Qué es inocuidad alimentaria? Ya Julio nos dice cuando un alimento está libre de microorganismos patógenos. Exactamente, sí. Básicamente, pero no solamente libre de microorganismos, ojo, ahí hay que tener un criterio adicional. Porque en realidad dice, a ver, Sarita nos dice, cuando un alimento está libre de enfermedades, no, ETA son enfermedades transmitidas por alimentos, y libre de contaminación. ¿Ya? A ver, jóvenes, la inocuidad recae en el potencial que tiene un alimento de hacernos o no hacernos daño, ¿sí? Y obviamente, si es que contiene patógenos,
definitivamente nos va a hacer daño el alimento. Pero ¿qué resulta? Resulta de que no solamente los microorganismos nos hacen daño a nosotros. Imagínense ustedes, pues, que están consumiendo una leche, ¿no? Y esta leche, pues, no contiene ningún tipo de microorganismo, es una leche limpia. Pero dentro de la leche, o mejor dicho, antes de que extraigan la leche de la vaca ha recibido una serie de antibióticos para tratar alguna enfermedad. Entonces, por ende, la leche no va a contener microorganismos porque ya le pusieron un antibiótico, ¿sí? Algo que mata a los microorganismos. Pero eso no quiere decir que esa leche que contiene antibióticos no nos pueda hacer daño a nosotros, ¿sí? Lo pongo desde el punto de vista de las frutas. Si nosotros consumimos una fresa, por ejemplo, que no tiene microorganismos, pero que en el momento de su sanitización ha sido expuesta a sustancias cloradas con bastante cantidad de cloro, existe una gran probabilidad de que nosotros al ingerir esta fresa también nos cause un problema gástrico, ¿no? Porque tiene cloro. Entonces, la inocuidad alimentaria no va solamente desde el punto de vista del microbiológico, digámoslo así, sino de todo lo que podría generarnos problemas con la ingesta de este alimento, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esto bien claro, jóvenes, puesto de que muchas veces cuando se pregunta qué es la inocuidad alimentaria, nos dicen, bueno, es cuando los alimentos no contienen patógenos, y esa respuesta es cierta, pero es incompleta, ¿sí? Lo correcto es relacionar esta inocuidad con el potencial de un alimento en cualquiera de sus formas y componentes de poder hacernos daño, ¿sí? En la ingesta. Muy bien, veo que han colocado bastantes intervenciones. Esto lo voy a ir revisando a lo largo de la sesión, jóvenes. ¿Sí? A ver, por aquí veo que, por ejemplo, Elmer nos dice, son alimentos que no provocan daño al consumidor. Claro, esa es una definición mucho más general, pero también cercana a lo que es la inocuidad alimentaria. Un alimento es inocuo cuando tiene una buena calidad y no perjudica al consumidor. Ya, ahí hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia. Y les voy a contar un caso, ¿sí? Esto lo escuché en una conferencia internacional de ingeniería agroindustrial y me llamó mucho la atención porque realmente nos permite identificar, pues, cuál es la diferencia entre inocuidad y calidad, ¿sí? Y mencionaban el caso, pues, de un restaurante, ¿no? Mencionaban el caso de un restaurante. Este restaurante, pues, estaba sirviendo a sus comensales, era un restaurante sumamente caro, ¿no? Sumamente caro, sumamente lujoso. Estaba sirviendo a todos sus comensales, ¿sí? Estaba sirviendo a todos sus comensales lo que pedían, pues, obviamente, a todos sus clientes. Y ellos, dentro de su forma de vender su negocio, decían, pues, que su restaurante era un restaurante en donde sus alimentos eran de una elevada calidad, de una calidad sobresaliente, digámoslo así, ¿no? Entonces, llega cualquier persona, ¿sí? Un comensal, se sienta y pide una sopa, ¿sí? Y pide una sopa. Entonces, pide esta sopa y cuando está a medio tomar la sopa, o sea, ya se tomó la mitad de la sopa, encuentra que en el fondo del plato, ¿sí? En el fondo del plato hay un pelo, ¿sí? Hay un pelo. Entonces, obviamente se hizo todo un escándalo y este comensal denunció al restaurante por atentar contra su salud, ¿sí? Es decir, por
un problema de inocuidad alimentaria. Cuando fueron a evaluar en la Corte Internacional de Derechos del Consumidor el problema, se determinó que la demanda no tenía fundamento. ¿Y esto por qué sucedió? Sucedió porque este pelo había sido expuesto a altas temperaturas y por ende no podía atentar contra tu salud porque este pelo es inocuo. Ya está expuesto a altas temperaturas. Y todo el mundo empezó pues a hacer todo un problema, ¿no? ¿Cómo es posible que, cómo va a ser inocuo un pelo en mi sopa, que eso, que el otro? Y entonces ahí se puede notar cuál es la diferencia entre que esa sopa haya sido inocua y que haya sido de calidad. Porque la sopa con el pelo, por estar caliente, es inocua. No va a causar daño al consumidor. Pero la pregunta ¿es de calidad? Ahí está el problema. No era un problema de que me iba a hacer daño. Era un problema de que lo que yo estoy recibiendo en la sopa no es lo que yo tenía como requisito o especificación como cliente. ¿Sí? No es lo que la empresa me decía que me iba a dar. Yo pedí una sopa, no pedí una sopa con pelos. Entonces, la inocuidad tiene que ver con que te haga daño o no te haga daño, con la seguridad alimentaria. Y la calidad tiene que ver con lo que yo espero de mi producto, con lo que el dueño del restaurante dice o declara que me va a dar a mí por lo que yo voy a pagar. ¿Sí? Desde ese punto de vista, hay una gran diferencia entre inocuidad y calidad. Por ende, podríamos decir que un producto puede ser inocuo, pero no necesariamente de calidad. Sin embargo, al revés no se puede dar. No puede ser de calidad y no ser inocuo, porque parte de las expectativas que yo tengo de este alimento es que no me vaya a enfermar, pues, ¿cierto? Entonces, un alimento inocuo puede o no ser de calidad. Pero un alimento de calidad siempre es inocuo. ¿Ya? Ahí hay una gran diferencia, jóvenes, por favor, diferenciemos muy bien sobre la inocuidad y la calidad. Es importantísimo diferenciar. No es lo mismo. Su docente de control de calidad les tiene que explicar muy bien estas definiciones, por favor. Ustedes tienen que pedir que les expliquen esto. Es importante. A ver, un momento, que creo que está cruzando un audio. Ya está. Muy bien, entonces, excelente la aclaración para poder, excelente la pregunta para poder hacer la aclaración. Stephanie nos dice, la inocuidad alimentaria se refiere a las condiciones prácticas que preservan la calidad de los alimentos. Que preservan la calidad, no. Como les dije, no son, digamos, no son lo mismo. Son definiciones separadas, ¿sí? La inocuidad es una cosa, la calidad es otra cosa. Sin embargo, todo alimento de calidad es inocuo, pero no todo alimento inocuo es de calidad. Brigitte nos dice, es cuando el alimento está en buen estado, libre de microorganismos, sin perjudicar al consumidor. Bueno, esa respuesta, como les dije hace un rato, es cierta pero incompleta. Ana nos dice, es cuando los alimentos no tienen microorganismos y no perjudican al consumidor. Lo mismo. Flavia nos dice, alimento inocuo es cuando nos da la seguridad de que no causará ningún daño. Eso sí, eso es un alimento inocuo. Carly nos dice, inocuo es cuando los alimentos
no dan seguridad al alimento, no entendí. Joana nos dice, es el cuidado de alimento que se da para evitar la intoxicación al consumidor. Ah, no, ya te estás yendo muy específico ya. El alimento no solamente te puede intoxicar, te puede generar cualquier otro tipo de problema. ¿Ya? Leti nos dice, inocuidad es existencia y control de peligros asociados con los productos. No necesariamente, los peligros son mucho más amplios. No solamente hay peligros de inocuidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Helen dice, también el cuidado de alimentos se da para cuidar los microorganismos que hace daño a nuestro cuerpo. Sí, en gran medida, Muy bien, entonces, ¿cuál es la historia de este HACCP? A ver, jóvenes, yo les voy a pedir que nos pongamos en el escenario del año 1959. La NASA estaba preparando, pues, este tema de los viajes espaciales y todo, estaba muy fuerte esta tendencia, ¿no? Resulta, pues, que la NASA se dio cuenta de que una eventual enfermedad que pudiera tener un astronauta en el espacio, causada por un alimento o por cualquier tipo de fuente, digámoslo así, no iba a poder ser curada, porque está en el espacio. ¿Quién te va a curar ahí? ¿No? ¿Quién te va a curar ahí? Desde ese punto de vista, la NASA decide de que la alimentación de los astronautas era crítica, ¿sí? Si es que ellos se alimentaban con algo que les pudiera generar un eventual daño, eso iba a generar que el astronauta tenga una gran probabilidad de morir y que se genere una gran cantidad de pérdidas por el gasto que se ha hecho para enviar este astronauta al espacio, ¿no? Entonces es ahí cuando nace el HACCP, ¿sí? La necesidad de asegurar que este alimento no te vaya a hacer daño, ¿sí? Ojo, no nació como un criterio de calidad, nació como una necesidad de garantizar para los astronautas que lo que van a comer no les va a hacer daño, ¿sí? Así nace el HACCP, ¿no? Nace con el objetivo también de desarrollar sistemas que proporcionen un alto nivel de garantías sobre la seguridad de los alimentos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿qué es un punto crítico de control? Que ustedes me han estado escuchando seguramente, que lo he mencionado hasta en 2 o 3 oportunidades. Un punto crítico de control es un punto en el que la falla del procedimiento de operación estándar, ¿sí?, podría causar daños a los clientes y al negocio, o incluso la pérdida del negocio en sí. Es un punto, paso o procedimiento en el que se pueden aplicar controles y se puede prevenir, eliminar o reducir un riesgo de seguridad alimentaria a niveles aceptables, ¿sí? A ver, jóvenes, el resumen de esto, ¿sí? El resumen de esto. Un punto crítico de control, ¿sí?, es un parámetro, un procedimiento, una operación, una parte del proceso en sí, que tiene que darse de manera perfecta, porque de lo contrario, no va a haber ninguna otra operación posterior que pueda solucionar el problema que se ocasione. Y definitivamente, si se ocasiona ese problema, el producto terminado se va a ver afectado y podría afectar la inocuidad del alimento, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, es una operación, digamos, una parte del proceso, una actividad, un parámetro específico, lo que ustedes quieran, que tiene que darse de manera perfecta, porque si se sale de control, no va a haber ninguna operación posterior en el flujograma que pueda solucionar el problema ocasionado. Y por ende,
nuestro producto no saldría bien, saldría con problemas de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Eso es un punto crítico de control. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, jóvenes, de tener un sistema HACCP? En primer lugar, nos ayuda a focalizar y orientar los recursos hacia los puntos críticos. Imaginen ustedes, pues, que tienen un proceso, ¿sí? Un proceso con un flujograma de 50 operaciones. ¿Sí? Tienen un proceso con un flujograma de 50 operaciones. Es decir, un flujograma bastante extenso. Pregunta, ¿qué es más barato? ¿Sí? ¿Qué es más barato y qué es más útil, digámoslo así? Poner yo a alguien que me controle la calidad de las 50 operaciones, ¿sí? Poner controles de calidad en las 50 operaciones, o identificar a las operaciones críticas y ahí mandar mis recursos, mis estrategias para poder controlar estos puntos críticos, ¿sí? Este flujograma de 50 operaciones puede tener tranquilamente 3 o 4 puntos críticos de control. ¿Qué es más barato? ¿Controlar todas las operaciones o lanzar mis recursos y focalizarlos en estos 4 puntos críticos de control? Díganme ustedes, por favor, en el chat. Exacto, es mucho más barato, como nos dice Maricielo, enfocarnos en las operaciones críticas. Entonces, ¿qué sería lo crítico de identificar las operaciones críticas? Justamente eso, identificarlas. Identificar es lo más importante, saber cómo hacerlo. Porque con esto tú puedes garantizar que tu proceso va a estar asegurado, ¿sí? Asegurado. Cosa que no sucedería, por ejemplo, si es que tienes controles en todo el proceso, a lo largo de todo el proceso. Puede que esté asegurado, puede que no esté asegurado. ¿Por qué? Porque a veces dar tanta observación y tanto monitoreo en todas las partes del proceso, a veces eso genera sobretrabajo, y el sobretrabajo genera distracción, y la distracción puede generar incertidumbre, y la incertidumbre es un riesgo, y el riesgo puede convertirse en un impacto para el proceso, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado ahí, ¿no? Debemos tener cuidado. Muy bien. ¿Cuál es otra ventaja del sistema HACCP? Monitoriza la mejora continua para avanzar en el logro de objetivos de excelencia y calidad total, ¿sí? Si nosotros desarrollamos un plan que nos permita tener identificadas estas operaciones críticas, como nos dice Laura, ¿sí? Y tenerlas controladas, eso nos va a permitir libertad para poder mejorar nuestros procesos, para poder optimizar nuestros procesos y para poder lograr objetivos de excelencia, como nos dice aquí, ¿no? Cuando hablamos de objetivos de excelencia, lo que estamos hablando es de objetivos que se alinean a algún estándar de excelencia, que puede ser una ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos controlados nuestros puntos críticos, ni pensemos en mejora. Primero tenemos que controlarlos y a partir de ahí avanzamos, ¿sí? A partir de ahí. Luego, otra ventaja es que disminuye los costos. Bueno, eso ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo mencionamos. Está muy relacionado con la primera ventaja en la que estábamos conversando. Es flexible y adaptable a nuevos requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema HACCP nos va a permitir de repente generar fluctuaciones en nuestro proceso para no tener procesos rígidos, sino que sean un poco más dinámicos respecto a, por ejemplo, los requerimientos del mercado, ¿no? Si en el comercio internacional, por ejemplo,
se está comprando en todo el mundo, por ejemplo, Palto Hass, ¿no? Palta Hass. Entonces, yo voy a tener mi plan HACCP para Palta, ¿no? Para Palto Hass. Y de un momento a otro hay otro mercado que me quiere comprar palta fuerte, y yo puedo adaptar este mismo HACCP para palta fuerte, pero eso sí tendría que hacer una reevaluación de mis peligros y mis riesgos, que probablemente van a ser muy similares, pero tendría que considerar pues la naturaleza de cada variedad de palta, eso es lo que tendría que incorporar. Pero ya no me tomaría el trabajo de volver a hacer otro HACCP para cambiar ese producto, ¿sí? Simplemente lo tomo como referencia, porque ya hice el estudio previo, ¿sí? Es adaptable y flexible. Luego dice, nos permite también ganar mercados y generar nuevos negocios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos asegurada nuestra inocuidad alimentaria, podemos asegurarle a nuestros clientes que nuestros productos no le van a hacer daño, ¿no? Entonces, con esa base, nosotros podemos expandirnos a otros mercados, sin ningún tipo de problemas, por la sencilla razón de que ya sabemos que nuestro producto no hace daño. Imagínense ustedes que no tuvieran este tipo de control, que su producto pues estuviera en una situación volátil, vulnerable, ¿sí? Lo más probable es que sus clientes no tendrían seguridad con ustedes como proveedores, porque lo más probable es que de 10 productos que les compren a ustedes, 6 me hagan daño, por ejemplo. Entonces no me conviene comprarles porque prácticamente estoy pagando para enfermarme, ¿sí? De esa manera se justifica que se pueda acceder a otros mercados o que no se pueda acceder a otros mercados. Y es compatible con otros sistemas de calidad, por supuesto. De hecho, el plan HACCP es la base de la ISO 9001 y la ISO 22000. ¿Sí? ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 22000, Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria. Los dos se juntan y el HACCP es un punto de partida para ellos, ¿sí? Entonces, jóvenes, es muy importante tener un HACCP. De hecho, ahora la normativa a nivel nacional, específicamente DIGESA, ¿sí? Que es quien nos otorga a nosotros los registros sanitarios de alimentos, registros sanitarios de alimentos procesados, ¿sí? DIGESA nos dice lo siguiente: para que ustedes saquen un registro sanitario, ¿sí? En primer lugar, deben presentar su recuento microbiológico del producto, es decir, para garantizar que no va a hacer daño. Obviamente ese recuento lo hace un laboratorio acreditado. Y deben establecer todas las características, especificaciones de su producto. Yo les entrego su registro sanitario, pero con el compromiso de que yo voy a ir a auditarles el lugar donde ustedes están procesando, es decir, su planta de producción. Y su planta de producción debe tener plan HACCP, ¿sí? Es un requerimiento. De hecho, si llegan a inspeccionarlos y ustedes no tienen plan HACCP, lo que van a hacer es probablemente levantar una no conformidad, les van a dar un plazo para que lo implementen y si no lo hacen, les van a quitar el registro sanitario. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces es muy importante. ¿Cuáles son los prerequisitos para el HACCP? ¿Sí? Y no voy a hablar de documentos, voy a hablar de acciones, ¿sí? En primer lugar, para nosotros poder garantizar la inocuidad alimentaria con nuestro HACCP, tenemos pues que tener un control sobre el agua que ingresa a nuestro proceso. Y he aquí, por ejemplo, una de las razones por las cuales nosotros todavía en el instituto no hemos sacado un registro sanitario. Y la razón es sencilla, porque el agua con la que trabaja la institución
todavía no es potable, digámoslo así. Se nos ofreció, la municipalidad ofreció poder trabajar conjunto con la institución para poder establecer los canales de agua potable dentro del instituto, pero la zona específica donde está la planta piloto, ¿sí?, no cuenta todavía con agua potable, está trabajando con agua de pozo, ¿sí? Agua de pozo. Nosotros dentro de la planta tenemos un ablandador y tenemos una serie de controles que de una u otra manera potabilizan esta agua, ¿sí? Pero no son los adecuados. Entonces, si a nosotros nos llegara una inspección, si tuviéramos que ya un registro sanitario y nos llegara una inspección, nos van a quitar el registro sanitario. ¿Por qué? Porque probablemente van a observar que el agua es de pozo, ¿sí? Van a observar que el agua es de pozo. Obviamente, eso, había un proyecto para este año para poder potabilizar todo el agua dentro de la institución, pero vino este tema del coronavirus, ¿no? De hecho, ustedes seguramente habrán visto en la avenida Virú que andaban reventando, pues, las pistas para poder poner el tema del desagüe, ¿no? Que hasta el anteaño pasado todavía no teníamos, ya el año pasado lo colocaron, ¿sí? Ya tenemos desagüe directo, pues, del instituto, pero el tema del agua potable todavía sigue siendo un problema que se quedó en solucionar este año, pero no se ha podido por razones obvias, ¿no? Luego, debemos tener control de los químicos que utilizamos, ¿no? Existen una serie de químicos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para sanitizar nuestras superficies, ¿no? Pero lastimosamente muchos de estos químicos dejan valores residuales en las superficies. Es decir, no son químicos volátiles, sino son químicos que se quedan pegados ahí en la superficie y que cuando nosotros utilizamos alimentos en contacto con estas superficies, se contaminan con el desinfectante, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos tener un control estricto sobre estos químicos, no solamente desde su fecha de vencimiento, desde sus condiciones de almacenamiento, sino también de la naturaleza del mismo químico. Porque que esté bien, que en la etiqueta diga que está bien, no quiere decir que sea el químico más adecuado para nuestro proceso, ¿sí? Debemos tener controles de ese tipo. Además, obviamente, y esto es fundamental, jóvenes, y es parte de las BPM también, la formación e higiene del personal, ¿no? O sea, ni siquiera podemos atrevernos a hablar de HACCP si es que nuestro personal no está 100% comprometido con su higiene, ¿sí? Con su higiene personal. De hecho, seguramente si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ingresar a alguna planta de alimentos, y si no, bueno, igual les comento, hay una serie de controles estrictos de ingreso para las plantas. Así nada más no ingresa la gente. Tiene que pasar por protocolos de desinfección, utilizan EPPs y adicionalmente a ello, pues, cada cierto tiempo, en algunas plantas incluso, están rociándoles alcohol en las manos, les están controlando inclusive hasta la temperatura. Antes de ingresar a todos les revisan que no tengan aretes, ni estén pintados los labios, ni tengan cejas postizas, ni tengan esmalte de uñas, absolutamente ningún accesorio, ni relojes, ni pulseras, ni sortijas, nada, porque todo eso también se considera dentro de la BPM para la planta, ¿no? Otra cosa muy importante, jóvenes, es el control de plagas, ¿sí? No podemos podemos cumplir todo lo anterior, pero si tenemos plagas en nuestra nave productiva, tenemos que controlarla, porque lamentablemente, pues, cuando se procesa alimentos, eso atrae ciertos animalitos, ¿no? Y estos animalitos, pues, traen consigo contaminación, traen consigo enfermedades, traen consigo microorganismos. Entonces, nosotros debemos establecer un plan estricto de control de plagas en los alrededores e interiores incluso de nuestras naves productivas, para poder garantizar de que nuestros procesos no van a ser contaminados por plagas, ¿sí? Lo mismo tenemos que guiar, orientar y exigir a nuestros proveedores, ¿sí?
por ejemplo, ¿no? Y esto lo vi yo en una agroexportadora de mango congelado en la que trabajaba. eh, Esta empresa tenía controles estrictos dentro de su nave productiva. Sin embargo, siempre encontrábamos roedores en las trampas. Y un día pues nos ponemos a hacer una inspección general, ¿no? ¿De dónde están proviniendo estos proveedores? Y estos roedores. Y nos damos cuenta de que estaban llegando en los camiones de fruta de los proveedores. Ahí se venían las ratas escondidas. Entonces, de ahí en adelante, pues lo que le exigimos al proveedor es que trabaje con camiones de tolva cerrada, que pasen por un proceso de desinfección, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual también afecta los costos, pero obviamente el costo de prevención es mucho más barato que el costo de contención ya del problema. Luego tenemos la trazabilidad. Y jóvenes, para esto quiero por favor que me mencionen en el chat si es que ya les han explicado qué es la trazabilidad, y si no es así, yo tengo que explicarles ahorita. Sí, por favor, coméntenme en el chat si es que ya les explicaron qué es la trazabilidad, por favor. Jóvenes, todavía no. Ok, ok, ok. Perfecto. Seguramente ya se los van a ir mencionando en el transcurso de la carrera. Eso se los van a mencionar en todos los cursos, en realidad, no en uno en específico. Yo les voy a dar un concepto un poco más general, pero la trazabilidad en realidad tiene sus protocolos, tiene sus procedimientos que seguramente ya les van a ir enseñando. ¿Qué es la trazabilidad, jóvenes? ¿Sí? Hagan ustedes, imaginen lo que les voy a ir comentando y ustedes me van a decir qué es la trazabilidad, ¿ya? Hablemos de que nosotros tenemos una planta de producción de néctar de mango, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a hablar de una planta de producción de néctar de mango. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, el néctar de mango utiliza una materia prima, ¿cierto? Utiliza una materia prima, que es el mango. Resulta que en el transcurso, pues, de nuestro proceso de elaboración de néctar de mango, nos fuimos percatando que en el momento del pulpeado, ¿sí?, se encontraron larvas de mosca de la fruta, ¿sí? En el momento del pulpeado se encontraron larvas de mosca de la fruta. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que probablemente, no que probablemente, seguramente el mango ha venido contaminado con larvas de mosca de la fruta. Y ustedes saben que Senasa lo que busca justamente es erradicar de todo el territorio peruano a la mosca de la fruta. ¿Por qué la busca erradicar? La busca erradicar por la sencilla razón, jóvenes, de que ningún país extranjero te compra nada si es que tú tienes algún vestigio, algún rastro pequeñísimo de haber tenido una materia prima contaminada con mosca de la fruta. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque prácticamente si no identificas quién es el que te ha mandado este mango y no lo controlas y no lo contienes, esta mosca se va a expandir a todos los cultivos de la zona donde tú compras tu materia prima. Y por ende los va a contaminar todos, y por ende tú ya no vas a poder procesar, y por ende tampoco nadie te va a querer comprar,
ni tú vas a poder vender, porque no vas a tener materia prima. Entonces es un problema grave, ¿sí? Es un problema grave. Algo tan sencillo como que ustedes encuentren larva en la mosca de la fruta no es sencillo, es un problema grave que se tiene que reportar y se tiene que inspeccionar. Entonces, la empresa que elaboraba el néctar de mango hace pues un reporte, ¿no? Un reporte a SENASA. ¿Sí? Un reporte a SENASA. Y entonces tú tienes como empresa tu registro de proveedores. Y obviamente identificas quién es el proveedor de ese mango contaminado. ¿Sí? Identificas quién es el proveedor de ese mango contaminado. Es ya un paso importante. Y le das esa información a SENASA. ¿Qué hace SENASA? SENASA se va a ver al proveedor. Pero resulta que este proveedor, en realidad, él no cultiva el mango. Él es acopiador nada más. ¿Sí? Él es acopiador. Es un intermediario. Y él acopia de 5 lugares diferentes. ¿Sí? Acopia de 5 lugares diferentes. Entonces, él está en la responsabilidad de informarle a SENASA cuáles son esos lugares, ¿sí? Él está en la obligación de informarle a SENASA cuáles son esos lugares. Entonces, SENASA se va a hacer la inspección a todos estos lugares y encuentra en uno de estos lugares un lugar contaminado. ¿Sí? Encuentra un lugar contaminado. Este proveedor aparentemente no siguió los protocolos sanitarios que exigía SENASA y estaba vendiendo mango contaminado. ¿Sí? Vendiendo mango contaminado. Pero resulta que él le ha vendido a 15 personas más. Entonces tienen que ir a buscar a estas 15 personas para poder inmovilizar este producto. ¿Sí? Jóvenes, lo que nosotros estamos haciendo en este momento con lo que les acabo de explicar es hacer una inspección de la trazabilidad. Con sus propias palabras, por favor, no importa que esté bien o esté mal, coméntenme, ¿qué creen que es la trazabilidad? A ver. ¿Qué será la trazabilidad en función de ese ejemplo? Ya. Sarita me dice, es erradicar un problema para que no genere mayores problemas en el futuro. La trazabilidad nos sirve para eso, nos sirve para erradicar el problema, ¿sí? Maricielo nos dice, son procedimientos que nos permiten ver cómo llegó el producto desde su inicio hasta que llega al consumidor. Eso es la trazabilidad, eso es la trazabilidad, ¿sí? Es como, digamos, la historia clínica de tu producto, ¿sí? Desde donde se produjo, desde donde vino la semilla del mango que estás utilizando, hasta que llega al consumidor, ¿sí? Al consumidor. Eso es la trazabilidad, joven. Ustedes mismos ya me dieron la definición. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso es la trazabilidad. Y resulta pues que nosotros en la industria alimentaria tenemos trazabilidad de absolutamente todo, ¿sí? Todo, absolutamente todo se utiliza mediante trazabilidad. Debemos tener un registro documentado de todo. Eso es muy importante. Muy bien, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, muy bien. Estoy leyendo sus opiniones aquí. Excelente, excelente. Todos le han atinado. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, se entendió lo que es la trazabilidad, ¿cierto? Muy bien. Ahora, eh, otro prerequisito también del HACCP son las condiciones de limpieza y desinfección, ¿sí? Nosotros podemos tener, digamos, protocolos establecidos, ¿sí? Podemos tener documentos establecidos, podemos tener POEs establecidos, específicos para nuestra limpieza y desinfección en general, ¿no? Pero nosotros debemos cumplir con eso, ¿sí? Es muy importante que se cumpla con ello, puesto que el papel aguanta todo. El papel te puede decir, oye, todo está muy bien, oye, nosotros estamos trabajando de esta manera, pero tú realmente estás cumpliendo lo que dice el papel, y ahí pues siempre hay una variación, ¿eh? Por si acaso. Entonces, es por ello que normalmente se utilizan las inspecciones de calidad y de inocuidad, porque tenemos que garantizar que lo que está planificado se esté realizando adecuadamente. Y cuando establecemos criterios de control para ello, pues podríamos decir que lo tenemos ya como un prerequisito para poder lanzar nuestro plan HACCP, digámoslo así, ¿no? Muy bien, estoy viendo sus comentarios, muy bien, jóvenes, gracias. Gracias, vamos avanzando con la sesión, estamos que nos extendemos un poco. Jóvenes, esta pirámide es sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante. Y es la pirámide de la seguridad alimentaria, ¿sí? ¿Cómo es que se garantiza la seguridad alimentaria, jóvenes? ¿Sí? Y la base de la seguridad alimentaria, si ustedes se percatan, ¿sí? Es la capacitación, es la formación, es la educación de las personas que van a interactuar con los procesos, ¿sí? Por favor, de ahí parte todo. Tú no me puedes hablar que en tu planta tienes BPM sin antes haber capacitado a tu gente, ¿sí? No me puedes decir que en tu planta cumples con los POEs si tu gente no sabe ni qué es un POES. Ya, ni me hables del HACCP si ni siquiera sabes qué son las BPM, pues, ¿no? O qué son los POEs. Entonces, la capacitación es la base de todo, ¿sí? La capacitación es la base de todo. Una vez que tenemos a nuestro personal capacitado y comprometido con garantizar esta seguridad alimentaria, entramos ya a la segunda etapa, que es las BPM, ¿no? En donde ya establecemos prácticas, ¿sí? Digamos que establecemos formas de hacer las cosas en nuestra empresa, en nuestra planta, que nos van a permitir asegurar de que el producto no se va a contaminar en la manipulación, básicamente, ¿sí? Y luego tenemos los POEs, ¿sí? Luego tenemos los POEs, ya que hablan pues de la sanitización, ya no de la manipulación, sino de la sanitización de la superficie, de la infraestructura, de la nave en general, ¿no? Saneamiento en general, los POEs tienen que estar bien definidos. Y una vez que ya tenemos los POEs, ya podemos hablar de que podemos producir, ¿sí? Y dentro de nuestra producción ya podemos establecer cuáles son los puntos críticos de control y cómo podemos controlarlos. Y es ahí donde aparece nuestro HACCP. Pero no queda ahí, porque una vez que ya establecimos y controlamos nuestros puntos críticos de control, nosotros podemos garantizar la mejora continua. Y eso se logra a través de implementar un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria bajo un estándar internacional que puede ser ISO 22000. Pueden ser otros también, FSC 22000 también, ¿sí? Es otro sistema de gestión. O inclusive, algunas empresas crean sus propios sistemas de gestión de la inocuidad. Entonces, esto no es rígido, pero es lo más estándar que hay, ¿sí? Garantizar ISO 22000.
Y después, si ustedes se dan cuenta, la punta de la pirámide ya no tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria, sino más bien con la calidad. Ahí, en esa punta de la pirámide que no aparece ninguna ISO ni aparece nombre, es lo que correspondería a ISO 9001, que es un sistema de gestión de la calidad, ¿no? ISO 9001-2015, sistema de gestión de la calidad. Entonces, ISO 9001, pues ya no solamente integra el proceso productivo, sino también todos los demás procesos de la empresa, y pues genera ya una especie de hábito de gestión para la empresa, una especie de política de gestión para la empresa, que va a permitir definitivamente que todo lo que está abajo esté garantizado y que aparte tengamos la posibilidad de la mejora continua, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera es que se mueve la pirámide de la seguridad alimentaria. Para poder llegar a cumplir con esta pirámide tenemos que partir siempre de la capacitación, siempre de ahí, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de el HACCP propiamente dicho, ¿sí? El HACCP, jóvenes, para los que recién lo están escuchando, para que los que recién saben por primera vez o están escuchando por primera vez qué es un HACCP, el HACCP está compuesto, o mejor dicho, está conformado por 7 principios y 12 pasos para determinar el HACCP, ¿sí? Entonces, estos son los principios, ¿sí? El primer principio es realizar un análisis de peligros e identificar medidas preventivas, ¿no? Ese es un principio muy importante, porque realmente nosotros tenemos que hacer una identificación de lo que está ocurriendo en nuestro proceso, ¿no? Y tenemos que evaluar, es decir, valorar todos esos peligros identificados para poder ponderarlos y establecer cuáles son los más importantes. Luego, como segundo principio, tenemos determinar los puntos críticos de control. Es decir, una vez que ya identificamos los peligros, pues tenemos que ver cuáles son realmente críticos, ¿sí? Y determinamos cuáles son. El tercer principio es establecer los límites críticos, ¿sí? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante en la segunda parte de la sesión. Pero básicamente les puedo mencionar que los límites críticos son una especie de tolerancia que se establece en nuestro proceso, ¿sí? Es como decir, ya, nuestro proceso va a avanzar de esta manera, pero le vamos a establecer una tolerancia por ejemplo, voy a envasar bebidas de 100 mililitros, pero le doy una tolerancia de más o menos 5 mililitros. Es decir, puede ser 105 mililitros o puede ser 95 mililitros. Dentro de esa tolerancia, nosotros trabajamos nuestro proceso, ¿sí? Esos son los límites críticos. Hay procedimientos para establecer los límites críticos. De hecho, hoy mismo les voy a enseñar uno de ellos, porque hay varios, ¿sí? Hoy les voy a enseñar el más práctico, el más usado, el más rápido, el que les va a ser mucho más útil para evaluar sus procesos de una manera mucho más rápida, ¿sí? El principio número 4 es establecer un sistema de control para monitoreo de los puntos críticos de control, ¿sí? No basta solamente con identificar, sino que tenemos que programar inspecciones en este punto crítico constantemente para monitorear cómo va, ¿sí? Una vez que hemos establecido el sistema de control para monitorear los puntos críticos, ahora sí establecemos acciones correctivas. Cuando nuestro punto crítico se sale de estos límites que nosotros habíamos estipulado, cuando se sale, nosotros tenemos que tomar una medida correctiva para poder regresar nuestro proceso dentro de los límites de control, ¿sí? Luego, establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP está funcionando, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros estamos haciendo pues una serie de controles, ¿sí? Estamos haciendo una serie de controles, por ejemplo, en nuestro proceso, según nosotros hemos identificado ya los puntos críticos, pero imagínense que una empresa teniendo HACCP y teniendo inclusive ISO 22000,
aún así, por ahí aparecen como producto terminado algunos productos defectuosos, ¿no? Productos con problemas. Entonces, tenemos que establecer procedimientos para poder saber si es que realmente nuestro HACCP está funcionando o tenemos que reajustarlo, porque nos siguen saliendo no conformidades en el producto terminado. Entonces, de esa manera también funciona este tema del HACCP, ¿no? Y el séptimo principio es establecer documentación para todos los procedimientos y sus respectivos registros. Todo tiene que estar documentado, jóvenes. Anteriormente, ¿sí? Aunque en algunas empresas todavía lo siguen haciendo, se utilizaba mucho pues los registros llenados a mano, ¿no? Actualmente ya no se trabaja de esa manera, ¿no? O trabajamos con sistemas automatizados con PLC que van registrando en tiempo real todos los datos, o se trabaja con aplicaciones, software e ingreso de información de manera digital, ¿no? Ya el uso de papel está quedando al olvido, así que los que todavía estamos un poco acostumbrados a usar papel, pues realmente jóvenes hay que adaptarnos porque inclusive esta pandemia ha acelerado mucho más la tendencia del mundo a dejar de usar papel y usar más los medios informáticos de comunicación, ¿no? Y la industria alimentaria no está exenta de eso. Sin embargo, para poder conocer cómo utilizar un software informático, primero tenemos que saber cuál es la base, ¿sí? Y la base la estamos viendo aquí. Muy bien. Entonces, esos son los 7 principios jóvenes del HACCP, ¿sí? Es importante que se los aprendan, ¿eh? Tienen que aprenderse. Muy bien. Ahora sí, hablemos sobre el árbol de decisión para determinar un punto crítico de control. Usted me dirá, profesor, ¿y cómo nosotros vamos a determinar si realmente una operación de nuestro proceso, pues, es un punto crítico o no es un punto crítico? Nosotros no sabemos cómo podemos hacerlo. Ya, esta es la forma, ¿sí? En primer lugar, escoge una operación del proceso, por ejemplo. Digamos que estamos hablando de la pasteurización del néctar, ¿sí? Operación asignada. A ver, operación asignada. Pasteurización de néctar. La pasteurización del néctar, ustedes saben que es una operación de tratamiento térmico, ¿sí? Pregunta. Lo primero que tenemos que hacer para definir si la pasteurización es un punto crítico de control o no, es empezar con la primera pregunta. Dice, ¿existen medidas preventivas de control de la pasteurización? Y ustedes probablemente me van a decir que sí, porque nosotros en la pasteurización medimos la temperatura, entre otras cosas, pero principalmente la temperatura. Quedémonos con la temperatura, ¿ya? De pasteurización. El tiempo también lo medimos, pero quedémonos con la temperatura. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta es sí. Nos enfocamos aquí en el cuadrito verde y hay una flechita hacia abajo, ¿sí? Porque si tenemos una medida preventiva de control que es la temperatura, sí. La segunda pregunta es, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca un peligro? ¿Ha sido específicamente concebida? ¿Para qué pasteurizamos, jóvenes? Para reducir la carga microbiológica al mínimo, ¿cierto? Para matar microorganismos pasteurizamos. Entonces, ¿ha sido específicamente concebida para eliminar el peligro? Sí. Nos vamos hacia la derecha, cuadrito verde. Bajamos, ¿qué nos dice el cuadrito verde? Es un punto crítico de control, ¿sí? Es un punto crítico de control. La pasteurización de néctar. Así, de frente, ya. Con 2 preguntas nomás ya sabes, este es un punto crítico. No hay más. Ahora analicemos, por favor, jóvenes, analicemos la operación de, a ver, la operación de
Vamos a ver. El homogenizado. ¿Sí? Vamos a ver el homogenizado. Pregunta, ¿existen medidas preventivas de control en el homogenizado? ¿Qué hacemos en el homogenizado? A ver, por favor, escríbanme en el chat. ¿Qué hacíamos en el homogenizado? A ver, jóvenes, hemos visto los procesos ya de elaboración de néctar. Se mezclan, ¿cierto? Se mezcla todo, se uniformiza. Muy bien. ¿Sí? Hacemos una mezcla nada más. Pregunta, ¿qué medimos ahí? ¿Medimos algo o no medimos nada? Cuando hacemos el homogenizado, ¿medimos algo o no medimos nada? Díganme ustedes. Les he dicho que en este homogenizado hay algún parámetro de temperatura, de repente de grados Brix que medir, o no hay nada, solamente se mezcla. No, ¿cierto, Julio? Claro. No, solamente estamos mezclando. El homogenizado es netamente mezclar. Entonces, nos vamos al cuadro rojo que nos dice, no, no hay medidas preventivas de este control. Pregunta, ¿es necesario control para asegurar la inocuidad? Es decir, si yo no hago ningún control ahí, ¿es necesario que yo ponga un control ahí porque si no mi producto va a hacer daño a la gente? Y la respuesta es no. Entonces, como no es necesario, alto, ese no es un punto crítico. ¿Sí? De esa manera funciona el árbol de decisiones. ¿Sí? Ahí están todas las preguntas que podrían haber posibles, digamos, para definir si un punto crítico es o no es. ¿Sí? De esa manera funciona, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? O si no, de lo contrario, levanten la mano para saber que todo está claro y continuamos. ¿Se entendió lo que es un árbol de decisiones para determinar puntos críticos? Ok, gracias. Muy bien, gracias, gracias, jóvenes. Entonces continuamos. Muy bien. A ver, Anayeli nos dice, ¿podría volver a explicar? No logré escuchar. ¿Qué parte? Dime, Anayeli, porque estamos hablando más de una hora ya. ¿Te refieres al árbol de decisiones? Habíamos mencionado que tenías que escoger primero una operación, ¿sí? Tenías que escoger una operación primero y exponerla a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si escogías pasteurización, decía, ¿existen medidas preventivas del control para la pasteurización? Sí, por ejemplo, la temperatura. La pregunta 2 nos dice, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir el peligro? La respuesta es sí, porque la pasteurización se utiliza para poder matar microorganismos y reducir la carga microbiana. Entonces sí, también, y nos lleva de frente hacia abajo que nos dice, es un punto crítico de control la pasteurización. En el caso del homogenizado habíamos visto, ¿existen medidas preventivas de control en el homogenizado? Y habíamos visto que no, solamente se mezcla. ¿Sí? ¿Es necesario que esta fase requiera algún control para asegurar la inocuidad? Tampoco, entonces no es un punto crítico de control. Eso es lo que habíamos explicado, Anayeli, espero que ahora sí me hayas podido escuchar.
Por lo demás, tus compañeros, al parecer, sí han podido escuchar bien. Les agradezco también las participaciones que están teniendo, jóvenes, están siendo bastante activos. Y bueno, del árbol de decisión pasamos ya netamente a los 12 pasos del HACCP, ¿no? Para poder nosotros elaborar un plan HACCP, lo que necesitamos es básicamente cumplir con estos 7 pasos. Están ordenados, ¿ah? Entonces ustedes aplican todo esto y ya tienen su HACCP, ¿sí? Ya tienen su HACCP definido. En primer lugar, necesitan la formación de un equipo HACCP, ¿sí? Un equipo que permita de manera integrada, a ver un momento, por favor. Listo, jóvenes. Había tenido una pequeña interrupción porque se bajó mi batería de la laptop. Ya acabo de conectar el cargador y podemos proseguir. Bueno, les decía, en primer lugar, debemos formar el equipo HACCP. ¿Qué es el equipo HACCP? Es un grupo de personas que conocen las bases del control de calidad, obviamente, que conocen el proceso y que básicamente van a ser los responsables de guiar a la organización a que se cumplan estos protocolos HACCP, digámoslo así, ¿no? Entonces, el equipo HACCP se debe formar aproximadamente, bueno, es muy variable el número de personas, ¿no? Y yo he visto equipos HACCP de 5 personas, pero tengo entendido que inclusive hay equipos de 20 personas cuando las empresas son muy grandes. Entonces, eso va a depender, pues, va a depender mucho de la magnitud de los procesos, la magnitud de la empresa. Pero con 5 personas me parece que estamos muy bien. Una vez que arman el equipo HACCP, hacen la descripción del producto, ¿sí? ¿Cuál es el producto? Con todas sus características y especificaciones. Una vez que ya describieron el producto, jóvenes, tienen que determinar cuál va a ser el uso previsto del producto. Cómo se va a tomar, ¿sí? Cómo se va a consumir, cómo se va a usar. Todo ello tiene que estar definido en el uso previsto del producto. Una vez que ya tienen el uso previsto del producto, van a elaborar ahora sí el diagrama de flujo del proceso, ¿sí? Hacen su diagrama de flujo, ya saben cómo hacerlo, el flujograma, ¿sí? Ya saben cómo hacerlo. Y luego viene una verificación in situ del diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir? Con este diagrama de flujo me voy a la sala de procesos y verifico si efectivamente estas son todas las operaciones o hay alguna que no esté considerando. O de repente hay alguna que no debería estar. Entonces, verifico eso para poder estar seguro de que sea todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Una vez que se verificó, jóvenes, una vez que se verificó, ya hicimos estos 5 primeros pasos preliminares. Ahora sí, ya tenemos los documentos que son nuestra base para poder empezar con el trabajo, ¿sí? Y en primer lugar vamos a tener el análisis de los peligros, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de los peligros, ¿cómo? A través, pues, de identificar primero todos los peligros que puedan haber en este proceso, y por ende tenemos que identificar también todos los parámetros de calidad que vamos a usar dentro de nuestro proceso. Una vez que los tenemos identificados, pues tenemos que valorarlos, decidir pues qué tanta relevancia tiene cada uno de estos productos, estos peligros, ¿no? Que podrían afectar a nuestro proceso. Una vez que ya tenemos definidos estos peligros y los tenemos valorados, vamos a determinar los puntos críticos de control. ¿Con qué? Con nuestro árbol de decisiones.
Una vez que determinamos los puntos críticos de control, establecemos los límites críticos, ¿ya? Estos límites críticos, hoy les voy a enseñar a hacerlo en la segunda parte de la sesión, ¿ya? Por lo menos una metodología vamos a ver, ¿ya? Una vez que ya tenemos los límites críticos, creamos un sistema de monitoreo para cada punto crítico, ¿sí? Creamos un sistema de monitoreo. ¿Por qué necesitamos crear un sistema de monitoreo? Para poder ver si es que el punto crítico en algún momento del proceso se sale de control, para poder ajustarlo, ¿no? Y por ende, ahí tenemos el conjunto de acciones también para poder corregir cualquier eventual salida de control del proceso. Luego, tenemos procedimientos de verificación que nos van a garantizar que nuestro plan HACCP está funcionando, lo que les decía, ¿no? Si tantos controles estamos aplicando, ¿por qué es que seguimos teniendo producto no conforme? Tenemos que verificar eso. Y una vez que tenemos toda esta información, establecemos un sistema de registro documentario, ¿sí? Establecemos un sistema de registro que nos vaya a permitir, pues, como de una u otra forma, tener la documentación y la trazabilidad de todos nuestros procesos. Y todo eso, jóvenes, es su plan HACCP. Todo eso es su plan HACCP, ¿sí? Eso es básicamente lo que debemos conseguir. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un plan HACCP. Estos son los puntos críticos, obviamente, ¿no? Ahí establecemos, como ustedes verán, por ejemplo, para el punto crítico número 3, dice empacar los tallos cortados en bolsas de plástico de 12 onzas y codificar. Esa es la etapa del proceso, esa sería nuestra operación, ¿no? Esa sería nuestra operación. ¿Cuál es el riesgo? Dice, de contaminación con microorganismos, patógenos, temperatura en los tallos, apio excede los 40 Fahrenheit. Posibilidad de crecimiento de listeria monocitógenes durante el almacenamiento, si se prolonga más allá del tiempo de vida útil. Esos son los riesgos que hemos identificado, ¿no? ¿Cuáles son los límites críticos? La temperatura del producto a 40 Fahrenheit o menos se debe observar en el proceso. Y nos dice que el código de producción y la fecha de caducidad deben estar presentes en el paquete. Esos son los límites que debemos contemplar. Monitoreo, nos dice, debemos medir la temperatura en los tallos del apio y debemos aplicar aplicación para tener una trazabilidad de los códigos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un termómetro calibrado y de la inspección visual. ¿Cuál va a ser la frecuencia? Cada 15 minutos y en el otro caso continuo. ¿Quiénes van a ser los responsables? El operador de empaque y el operador de empaque también. Acciones correctivas en caso se salga de control. Para la línea, si la temperatura está fuera de los límites, corregir el problema de temperatura. Y para el tema del etiquetado, parar la línea y corregir, ¿no? En los dos casos es parar la línea y corregir. Registros. Lo vamos a registrar en formatos de registro diario, en los dos casos, y vamos a verificar a través de comparar récords contra lo establecido en el plan HACCP. Y vamos a hacer una auditoría externa también del plan HACCP, más o menos cada 3 meses. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros establecemos, mediante un cuadro, la integración de todo lo que hemos elaborado anteriormente, ¿no? Obviamente para los puntos críticos, sobre todo, ¿no? Para los puntos críticos. Es muy importante que tengamos esto presente, joven, ¿sí? Entonces, como les decía, la revisión que hemos hecho acerca del plan HACCP básicamente es una revisión muy general. Lo que yo necesitaba en esta revisión es que, pues, ustedes conozcan al menos para qué nos sirve y cómo nos va a servir, ¿sí? Por ende, este plan HACCP ustedes lo van a poder aplicar ya en su curso de control de calidad con mayor detalle, pero si les sirve de referencia esta información, de hecho que la pueden utilizar, ¿no?
Entonces, jóvenes, respecto al plan HACCP, esa es la primera parte de la sesión. En este momento vamos a hacer un break de 15 minutos para poder continuar con la segunda sesión, ¿sí? La correspondiente ahora sí al día viernes. La sesión anterior que estábamos trabajando es la correspondiente el día martes, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, en 15 minutos, son exactamente las 3 de la tarde, 3:15 nos estamos conectando nuevamente para poder continuar con la clase. Les agradezco nuevamente su atención, jóvenes, su participación y nos vemos en 15 minutos. Gracias.